La siguiente ponencia se trata sobre estrategias para eliminar la hepatitis C. El ponente es un decano de la patología mexicana, el doctor Enrique Wolper, actual director del Cuerpo Médico del Centro Médico ABC, coordinador de la Coalición para el Estudio y Tratamiento de la Hepatitis C y presidente del Comité Científico de Fundepa. Doctor Wolper. Muchas gracias, René, y gracias a la Asociación Mexicana de Hepatología que me hizo la invitación para estar con ustedes. Como ya saben todo lo de hepatitis C, después de las pláticas excelentes que acaban de escuchar, pues yo ya les puedo hablar de otra cosa. Miren, déjenme hacer un poco de historia y decirles en dónde estamos parados. Estamos en el auditorio del Hospital General, que es, y yo lo he dicho siempre, la cuna de la medicina mexicana. Es un verdadero orgullo estar aquí. Aquí nació la medicina de este país, la medicina científica. De aquí nacieron los institutos nacionales de salud y aquí trabajaban quienes crearon el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, que está aquí al lado, el Instituto Nacional de Cardiología, que estaba a una cuadra y que lo fundó el maestro Ignacio Chávez, y a una cuadra más atrás, el Hospital de Enfermedades de la Nutrición, que fundó el maestro Salvador Subirán, y de ahí nacieron todos los demás. Este hospital lo inauguró el presidente Porfirio Díaz. Y a lo largo de más de 100 años, los directores, maestros de la medicina mexicana, han sido todos varones, por méritos propios. Déjenme decirles que hace exactamente una hora, terminamos la Junta de Gobierno para elegir al nuevo director de este hospital. Y el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, le dio posesión hace exactamente 60 minutos y por primera vez en la historia de este hospital, la dirección a una mujer, la doctora Guadalupe Guerrero. Me da mucho gusto poderles decirles esto, porque la mujer en la medicina mexicana está llegando por méritos individuales a los sitios de dirección de las distintas asociaciones y hospitales en nuestro país. Apenas antier, la doctora Teresita Corona tomó posesión como presidenta de la Academia Nacional de Medicina, la primera mujer en más de 160 años de la Academia de Medicina. Nuestra presidenta actual, Graciela Castro, está haciendo una espléndida labor como presidenta de la Asociación Mexicana de Hepatología. Y quien le sigue, nuestra vicepresidenta, hará, estoy seguro, la misma labor que han hecho todas y todos quienes han presidido esta asociación. Pues con esta introducción les diré cuál sería la estrategia que tenemos los médicos para tratar de eliminar la hepatitis C. Si uno le preguntara a un millennial, y aquí veo a varias y a varios, ¿cuáles serían las estrategias? Me dirían, pues muy sencillo, doctor. Encuentra al paciente, haga el diagnóstico y dele tratamiento, se cura el 100%, y tan tan. Para llegar a la eliminación de la hepatitis C, pues es un poquito más complejo. Y déjenme decirles cuáles son lo que de manera global
se está haciendo para tratar de llegar a los compromisos de la Organización Mundial de la Salud. Como son la mayoría de ustedes médicos de primer contacto y son los más importantes en el ejercicio de la medicina porque ahí llega el paciente por primera vez sin saber qué tiene, a veces le dice, doctor, vengo porque tengo hepatitis. Y cuando se habla de hepatitis, casi siempre se piensa que es por virus. Ustedes saben que no es así, porque hay otras causas de hepatitis, el alcohol, medicamentos, drogas, problemas de autoinmunidad, pero en general, hepatitis uno piensa en virus. Y hay todos estos virus que ustedes conocen muy bien, que pueden causar hepatitis. Y nos ocupamos, sobre todo en la reunión del día de hoy, de aquellas que pueden llegar a hepatitis crónica, a cirrosis y a cáncer, que son la hepatitis B y la hepatitis C, y en particular el día de hoy, la mañana de hoy, a la hepatitis C. Ya ustedes escucharon que la infección por el virus de la hepatitis C es una de las causas más frecuentes de hepatitis crónica en el mundo. Junto con la hepatitis B, sin duda, la causa más frecuente de cirrosis, la causa más frecuente de cáncer de hígado y la primera causa en este momento como indicación para trasplante de hígado. Hay aproximadamente 71 millones, decía hace un momento la doctora Margarita Dehesa, de individuos crónicamente infectados, y lo que es el problema para tratar de hablar de eliminar la enfermedad es que de estos 71 millones, la mayoría de ellos, ciertamente más de la mitad, no lo sabe. Tiene la enfermedad que lo puede llevar a la muerte y no sabe que está enfermo y puede estar así por décadas. Entonces el problema es ir a buscarlos para poder hacer el diagnóstico y darles acceso al tratamiento. Graciela les decía hace unos minutos que en México la mayor parte de los enfermos tienen genotipo 1 y de acuerdo a cifras actuales, con esta prevalencia de 0.4%, pues tenemos un poco más de 500,000 de mexicanos con hepatitis C activa, es decir, con viremia, con carga viral positiva, y la mayoría de ellos están esperando, primero, que se les diga que tienen hepatitis C, que se haga el diagnóstico, y segundo, que se les dé tratamiento. Estos tratamientos de los que estamos hablando ahora, que van a curar casi al 100% de ellos. El Centro de Control de Enfermedades en Atlanta, en los Estados Unidos, señala que más de una tercera parte se encuentra en pacientes adictos a drogas. Estos serían las siglas en inglés, patients who inject drugs. Y este es un problema muy serio, que más de la tercera parte de los enfermos en este momento, en varios países, la causa es la adicción a drogas, drogas de aplicación endovenosa o nasal, por compartir jeringas y agujas contaminadas, pues nos pone en una situación difícil para localizarlos, para hacer el diagnóstico, para tratarlos, y después algo que está siendo un problema mayor, y es que estos pacientes adictos a drogas con hepatitis C, si los curamos, no se termina el problema, aunque estén en etapas iniciales de insuficiencia hepática, aunque no tengan cirrosis ni cáncer. ¿Cuál es el problema? Que si siguen con la adicción y si siguen compartiendo agujas y jeringas, se vuelven a infectar con el mismo virus de la hepatitis C, y claro, también pueden tener hepatitis B y HIV, pero el problema es de enorme importancia y de manera global, de cómo a más de la tercera parte de los enfermos tenemos que
identificarlos, diagnosticarlos, darles tratamiento, que estén en un programa de sustitución de opiáceos con metadona o algo, y luego convencerlos de que si van a seguir en la adicción, y muchos lo hacen, que no vuelvan a infectarse y que no vuelvan a contaminar a otras gentes con quienes tienen contacto y que no tienen la enfermedad. ¿Cuál es el otro grupo en donde la prevalencia es altísima? En las personas privadas de la libertad. Y aquí tenemos la dificultad, y lo hemos vivido a lo largo de estos años, de cómo hacer el diagnóstico en ellos, cómo se nos puede permitir la entrada a los cerezos o ceferezos y que podamos hacer el diagnóstico y tratar a esos enfermos. Se antoja fácil porque ahí están, no se van a ir. Y en 12 semanas podemos curarlos. Pero en la práctica ha sido difícil en nuestro país. Hay estados en la Unión Americana, por ejemplo California, que llevó a cabo un estudio en todos los centros penitenciarios del estado, identificaron a todos los enfermos con hepatitis C, destinaron más de $5 millones para adquirir el medicamento, le dieron el tratamiento y están usando este ejercicio como un ejemplo para los demás estados de la Unión Americana, porque sí se puede hacer. Entonces son dos poblaciones con una altísima prevalencia en quienes tenemos que hacer el diagnóstico y darles el tratamiento. Allá en Estados Unidos tienen un problema gravísimo con pacientes que se inyectan drogas, se mueren solamente hace 4 años, más de 50,000 norteamericanos o individuos en ese país que se murieron por adicción a las drogas. El esfuerzo para erradicar la enfermedad, pues no es local, no es que se nos haya ocurrido, pues cuál estrategia vamos a tener en México para eliminarla. El esfuerzo es global y la Organización Mundial de la Salud y todos los países miembros, México entre ellos, pues se han fijado metas que se antoja difícil, pero que como miembros de la Organización Mundial de la Salud estamos obligados a cumplir. Y son en el ejercicio de prevenir, de hacer el diagnóstico y de dar tratamiento, son las que ustedes ya han escuchado esta mañana. Reducir nuevas infecciones por virus C en el 90%, diagnosticar prácticamente al 100% de los enfermos y reducir las enfermedades, la muerte por enfermedades del hígado y específicamente por hepatitis en más del 65%. Y todo esto con un plazo finito que es dentro de 11 años, en el 2030, y que viéndolo como una meta muy difícil de cumplir, yo puedo decirles que hay países en el mundo que ya lo están logrando y quienes se han comprometido a hacerlo no en el 2030, sino en el 2025 y antes del 2030. España, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Francia, Alemania se han comprometido a cumplir con estas metas de la Organización Mundial de la Salud antes incluso del plazo fijado por esta organización, que es para el 2030. Y entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros cuando vemos el continuo de la atención de los enfermos? Y esto es una gráfica que muestra lo que está ocurriendo en el mundo, o cuando menos que ocurría hasta hace 1 año o 2, es que de los enfermos infectados, estos 71 millones de los que le hablaba la doctora Dehesa, que hay en el mundo, pues el diagnóstico se hace en una proporción menor. Hay una brecha del 70% entre los que están enfermos y los que se diagnostican, y la brecha es todavía mayor en aquellos diagnosticados que reciben tratamiento, y bueno, los que tienen respuesta viral sostenida son muy pequeños.
Entonces el tamaño del reto es formidable. Y esto ocurre en muchos países. Esto es una gráfica global, pero si uno ve lo que pasa en Estados Unidos, pues en Estados Unidos no están tampoco muy bien. Quizá la cifra total de enfermos en ese país es menos de 3 millones, pero muy cercano. Y aquí están los diagnosticados y conscientes que tienen la enfermedad, los que tienen acceso a la atención ambulatoria con estos porcentajes, los que han recibido el tratamiento completo y los que adquieren respuesta viral sostenida. El 10% de todos estos, cuando se cura el 100%. Y en México estamos igual. De 500,000 de enfermos, los que hemos diagnosticado, quizá es un poco menos del 50%, aquí están los enfermos tratados y aquí está el grupo de pacientes que han obtenido respuesta viral sostenida. Viéndolo así, pues dice uno, nunca vamos a llegar en el 2030 a eliminarlo. Y tenemos que hacer el esfuerzo por lograrlo. Y por eso Graciela Castro me pidió que hablara de las estrategias para que México cumpla con estas metas que se antojan muy ambiciosas, pero que, repito, hay una docena de países que ya se comprometieron a llegar antes incluso y que nosotros tenemos que intentarlo. Y para esto hay varias guías de las distintas asociaciones de hepatología en el mundo y de la misma Organización Mundial de la Salud, guías que se han actualizado muy recientemente. Todo lo que les voy a presentar se actualizó en el año de 2018, el año pasado, y aquí tienen la liga para quienes quieran bajar de manera gratuita estas guías. Este es de la Organización Mundial de la Salud. Guías para el cuidado, el tratamiento de personas diagnosticadas con la infección por el virus de la hepatitis C. Del mismo año, 2018, la American Association for the Study of the Liver, la Asociación Americana para el Estudio de Hígado, publica las recomendaciones para hacer el diagnóstico, manejar y tratar la infección por el virus de la hepatitis C. Aquí está también quienes participaron y la liga en esta revista para que puedan bajarla de manera gratuita y tenerla. Y finalmente, las recomendaciones de la Asociación Europea, European Association for the Study of the Liver, para el tratamiento de la hepatitis C, y todo ello, repito, actualizadas muy recientemente, y aquí está también la liga para quienes quieran obtenerla de manera gratuita. En los últimos 20 años, y eso ya lo escucharon ustedes, se han obtenido logros muy importantes para el manejo de la enfermedad. ¿Por qué? Pues conocemos más la fisiopatología, conocemos los procedimientos de diagnóstico, cómo han ido mejorando, y sobre todo tenemos los avances para el tratamiento y también mayores conocimientos para la prevención. De manera que esto es algo que es muy importante, y lo que les mencionaba ahorita Graciela Castro, una gráfica, del periplo que ha tenido que pasar en los enfermos con hepatitis C y los médicos que han estado tratándolos, es que cuando se conoció el virus C, y se hicieron los primeros diagnósticos, pues no curábamos a nadie, el 6%. Con inyecciones 3 por semana de interferón simple, que provocaba muchos efectos colaterales, que luego cuando se daba el tratamiento un año completo y se le agregaba ribavirina, pues curábamos a una tercera parte, con un sufrimiento verdaderamente difícil de tratar, de manejar y de soportar por los pacientes. Cuando al interferón se le agregó un azúcar, el polietilenglicol, además de ribavirina, por un año, pues ya estábamos
cerca de la mitad, pero aún así era echar un volado y no se vale echar volado con un padecimiento que puede ser mortal. Y fue cuando llegaron los medicamentos antivirales directos de primera generación y ahora otros mucho más efectivos, que logramos brincar de estos porcentajes verdaderamente ridículos a llegar a más del 95%. Hay una organización mundial de pacientes, y ahora hay médicos, y la Organización Mundial de la Salud se ha sumado, que es la World Hepatitis Alliance, la Alianza Mundial de Hepatitis. Quienes la han dirigido, el anterior y el actual, son pacientes curados de hepatitis C que han usado estos medicamentos ya, bueno, el anterior no, fue con interferón y ribavirina, y el actual usó telaprevir, que tenía efectos colaterales terribles. Ellos han logrado brincar y ser curados de hepatitis C, y ahora dirigen la Organización Mundial, esta Alianza Mundial para la Eliminación de la Hepatitis. Pero si uno ve, y ya la doctora Graciela les enseñaba cómo los porcentajes se han elevado al 100%. Las gráficas son muy parecidas todas si uno estudia lo que ha ocurrido dando combinaciones de sofosbuvir y daclatasvir, por ejemplo, durante, al principio, 24 semanas, pero los porcentajes están altísimos. Y los porcentajes son iguales o mejores si no se usa ribavirina, o iguales. Entonces hemos logrado, pues, dar el tratamiento con estos niveles de curación sin necesidad de dar interferón y sin necesidad, en la mayor parte de los casos, de dar ribavirina. Y son muy similares. Aquí es sofosbuvir y daclatasvir, pero si uno ve lo que ocurre con Viequira, en donde son la combinación de estos antivirales, pues las gráficas muestran curaciones cercanas al 100%. Y luego se empezaron a ver estudios en donde ya no solo eran 6 meses, ya no solo eran 3 meses, sino con 2 meses de tratamiento, con 8 semanas, lograr estos niveles altísimos de curación, insisto, sin necesidad de usar ribavirina, ya que al agregar ribavirina los resultados eran similares. Estos son de la combinación de ledipasvir y sofosbuvir. Grasoprevir y elbasvir, todos estos productos accesibles en el mercado mexicano. Igual, los resultados en pacientes con diferentes subtipos, algunos con cirrosis compensada, eran muy superiores al 95%. Y luego vemos que el número de estudios cada vez es mayor, en donde la combinación de alguno de estos compuestos, aquí estaría GP, que hablaba Graciela ahorita, como un antiviral pangenotípico, a las 8 semanas tenían efectos curativos de más del 95%. Algunos de estos enfermos también adictos a drogas. Entonces, con los nuevos antivirales directos, y más los que tenemos en este momento, pangenotípicos, en donde no importa el grado de fibrosis, en donde quizás las instituciones puedan ahorrarse el genotipo, puesto que actúan a nivel de todos los genotipos, pueden lograr estos porcentajes altísimos de curación. Pues con todo esto tenemos, y digo tenemos de manera global en el mundo, todavía asignaturas pendientes. Los niños menores de 12 años, las mujeres embarazadas y lactando, el tamizaje de hepatitis C a toda la población. Esto no ha sido costo efectivo y se tiene que incidir en los grupos de mayor alto riesgo, como los que acabo de mencionar,
el manejo de la hepatitis C aguda, la vemos poco, porque vemos a los enfermos en estadio crónico, pero la enfermedad se presenta en su etapa aguda, sobre todo en enfermos que se inyectan drogas, en varones que tienen sexo con varones, en prisioneros, en trabajadores sexuales y transgénero. Son asignaturas que tenemos pendientes. Entonces, ¿qué vamos a hacer en México? Hemos conformado esa coalición de la que hablaba la doctora Dehesa, en donde participan más de 30 integrantes, representantes del sector salud, de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del ISSSTE, de los servicios estatales en los estados aledaños a la Ciudad de México, como el Estado de México, academias como es la Asociación Mexicana de Hepatología, directores de institutos como el director del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, el director del Instituto de Salud Pública de México, quienes están encargados de las clínicas de tratamiento para enfermos con HIV, como la Clínica Condesa en la Ciudad de México y otras, en donde estudian a los pacientes coinfectados con HIV y con virus C. En fin, un grupo multidisciplinario que conforma esta coalición, y estamos empeñados en hacer varias cosas para lograr que México se sume a lo que han hecho otros países y poder erradicar la enfermedad. Pues es muy sencillo tener un plan nacional para detectar y tratar y seguir la evolución de aquellos que ya tienen cirrosis y que ya fueron tratados y curados del virus, no de la cirrosis ni del cáncer. Y esta coalición ha publicado documentos que hemos entregado a las autoridades de salud precisamente para poder hacer este plan y tener un censo nominal. Hoy por hoy no sabemos todos los enfermos con hepatitis C, los que ya curamos y los que no saben que tienen la enfermedad en un padecimiento silencioso, en donde hay que hacer el diagnóstico para poder darles acceso al tratamiento. Hacer pruebas de escrutinio para poblaciones especiales, como los trabajadores de la salud. Somos una población especial, no solo adictos a drogas, no solo prisioneros, y aquí se han hecho. Aquí en el Hospital General, ¿dónde está Fátima? No está Fátima, la jefa de patología. Pues ella realizó un estudio aquí, en donde se estudiaron con pruebas rápidas de detección para hepatitis C, porque los trabajadores de la salud podemos tener la enfermedad y transmitirla sin siquiera saberlo. Y se ha hecho el estudio en todos los trabajadores de nutrición, por ejemplo. Próximamente lo haremos en instituciones privadas, en el Centro Médico ABC, por ejemplo, se hará en todo el personal, y así hacer las pruebas de escrutinio en poblaciones especiales. La doctora Dehesa ha ido a Tapachula, Chiapas, para tratar de ver en la población de migrantes de qué tamaño es el problema y cómo se les va a poder ayudar. Y finalmente, lo que es más importante, paciente diagnosticado que tenga acceso al tratamiento. No se vale solamente hacer el diagnóstico y decirle a un enfermo, usted tiene una hepatitis C y lo puede matar, y a ver cómo le hace para conseguir el tratamiento que tiene un costo de tanto y tanto y tanto. Sino hacer el diagnóstico y proporcionarles el acceso a los nuevos antivirales directos. Estas son pues las estrategias que tendríamos que hacer, que debemos de hacer, y en la que todos estamos involucrados, apoyando a las autoridades de salud, en nuestras propias instituciones, hacer conciencia en la población general y en el personal de salud de que la enfermedad se va a curar, y se va a curar en el 100% de los enfermos, y que nos conviene a todos hacer el diagnóstico temprano, porque si no tienen cirrosis, si no tienen cáncer,
si no requieren trasplante, una vez que sean curados, están definitivamente salvados de este padecimiento. Y nos toca a los gastroenterólogos, a los internistas, a los hepatólogos, seguir el cuidado de aquellos que ya fueron tratados del virus, que ya se eliminó el virus, pero que desafortunadamente tienen ya insuficiencia hepática avanzada. Con esto espero haberles dado una panorámica global de lo que son las estrategias para eliminar la hepatitis y un poco de historia de por qué representa un privilegio estar en este auditorio.